igual. Vengan a trabajar, lo que van a percibir va a ser como un día normal. No se paga doble. En caso de que el empleado dice, bueno, el día no voy a abrir el negocio, ¿sí? No se paga al trabajador, el jornal seguramente abonado, el jornal será igualmente abonado al trabajador, ¿sí? Pero no hay doble pago y es optativo por el empleador. ¿Estamos? O sea, eso ya lo elige él si quiere o no quiere, según los días no laborables que se haya establecido por decreto. Como les digo, siempre buscamos, no sé si buscarán ustedes, pero yo sí, en Google, a ver cuáles son los feriados y qué feriado me toca en el mes de octubre, en el mes de noviembre y así sucesivamente, y si lo trabajo no. Y acuérdense también que cuando hablamos de feriado y hablamos de recibos de sueldo y la importancia de tener todo eso registrado en los recibos de sueldo, también en el recibo de sueldo te aparece días feriados, ¿sí? Días feriados trabajados, ¿sí? Entonces te tiene que aparecer. Todo eso suma al momento de hacer los reclamos, ¿sí? Ya sea por diferencias salariales, ya sea mi perrita está enojada, por diferencias salariales, o ya sea por algún otro reclamo en cuanto al pago de nuestra remuneración. Así que siempre ese es otro de los ítems que el recibo de sueldo tiene que contener. Yo trabajé el día feriado pero no me pusieron acá en el recibo. O sea, no me lo han pagado, entonces reclamo, poneme feriado y te hacen un ajuste, te van a sacar otro recibo, te dice el feriado, inclusive el feriado te lo pagan y te van a hacer las deducciones de ley que corresponden, ¿sí? Cuando el empleador en realidad, presta en este caso el servicio como corresponde, ¿sí? Pero bueno, cumple o se ajusta a las normativas de esta ley de contrato de trabajo, de las cuales no se puede apartar, repito, ni aún, ¿sí? Aunque haya firmado convenio con las partes ni nada por el estilo. Estamos viendo la importancia que tiene, ¿sí? Y que tienen que saber, porque el día de mañana nos toca trabajar, y cuando ustedes conocen los derechos laborales, se van a dar cuenta cuánta vulnerabilidad, cuánta violación de derechos se dan en muchos casos, ya sea porque nos han pagado menos, porque no aparece el aguinaldo, porque me fraccionaron las vacaciones, porque no me dieron las vacaciones, porque no me pagaron doble, porque tenía un día, por muchas otras circunstancias que van a ver que se puede reclamar, ¿me entiendes? Porque veo que los aportes no me están haciendo, ingresan 6 y no me aportó de hace 2 años, entonces, ¿qué pasa con eso? Guardo los recibos, después los reclamo al empleador, lo hago la denuncia en AFIP, porque el empleador que no hace los aportes está evadiendo también un impuesto, porque es una contribución y tiene que pagar esa contribución y está evadiendo de alguna manera los impuestos y no está perjudicando a futuro. Entonces, en la vida diaria, que uno, acá alguien levantó la mano y nunca la leí, no sé si es una consulta. Pueden habilitar los micrófonos y hacer preguntas. Creo que no sé si querés hacer alguna pregunta. No uso mucho Meet, así que estoy aprendiendo. Si tenés alguna duda, habilita el micrófono, me interrumpen, no hay problema, la contestamos y seguimos, ¿sí? O lo dejamos al último para las preguntas, ¿ok? Un tema más, son 8, ya terminamos, que me gustaría hablar con el tema del régimen del empleado público. ¿Por qué traigo el tema del régimen del empleado público? Porque es un régimen totalmente distinto a lo que hace
A lo que hace a la ley de contrato de trabajo, bueno, en muchos aspectos, ¿sí? Y de lo que se puede hablar del empleado público, del régimen de empleado público, que yo la tomé a la ley 5.473, que es la ley del régimen de empleado público de acá de Tucumán, ¿sí? La tomé a esta ley, ¿sí? Y tomé específicamente la estabilidad, ¿sí? En lo que hace al empleado público, ¿sí? Estabilidad del empleado público. ¿Sabe por qué hablo de estabilidad? Ahí marco la diferencia con la relación laboral privada, ¿sí? Porque si bien es cierto, podemos exigir que no hayan despidos arbitrarios, podemos hacer reclamos. No hay un artículo en la ley de contrato de trabajo que te diga que el empleador no puede despedir a un empleado. O sea, puede hacer el despido, ya sea un despido indirecto, sea por aquello o por otro motivo, lo puede despedir. La causal puede despedirlo con causa o puede despedirlo directamente sin causa o con causa no justificada, pero no hay algo que diga que lo va a mantener de manera indefinida, ¿sí? En lo que hace a su trabajo. Cuando estamos en el ámbito privado, el empleador, ya sea por sus incumplimiento, como habíamos hablado anteriormente, de lo que es el falta de pago de remuneraciones o algún otro o pago parcial o sea, estoy registrado por 4 horas y estoy trabajando 8 horas y yo estoy intimándolo a que me pague como corresponde o me registre como corresponde. Lo que hacemos nosotros en ese caso como abogados ante esas situaciones, hacer las intimaciones para que regularice la situación, ¿sí? Del trabajador. Hay casos también en el cual el empleador busca cansar a su trabajador con tal de que renuncie, pero hay casos que no se van a dar así tan fáciles, obviamente, y no le provee tareas. Es una obligación del empleador proveerles tareas a su trabajador. O sea, no ir y dejarlo sentado y no hacer nada, entonces se intima. Y si no da respuesta a esas intimaciones, es cuando el trabajador va y busca defender su derecho mediante las intimaciones, y si no hay respuesta se considera despedido por injurias, sí, y es el llamado despido indirecto. Pero decirle al empleador me tenés que mantener en el puesto de trabajo sí o sí por tal normativa, etcétera, no. Hay situaciones excepcionales que he visto donde intervienen los sindicatos, ¿sí? Intervienen los sindicatos, y me acuerdo un caso particular, no sé si se acuerdan que hubo el caso no me acuerdo cómo finalizó sinceramente, pero hubo el caso de la Caja Popular de Ahorro, ¿sí? Que había despedido a una cantidad de empleados, y la bancaria que los representa, por así llamarlo, uno de los sindicatos fuertes, así como lo nombramos, generó paros, movilizaciones con el objetivo de que la Caja Popular los reincorpore, ¿sí? No recuerdo bien si llegaron a reincorporarlo, pero ven la situación también de la intervención de los sindicatos en esos casos, ¿sí? Pero que los reincorpore por ley o por presión es diferente, ¿sí? Hay situaciones también en grandes empresas que tienen
obviamente grandes producciones donde intervienen obviamente los sindicatos los sindicatos de una manera bastante importante, donde ante una situación de injusticia o por algún motivo se esté violando los derechos de los trabajadores, te dicen, bueno, cortamos, solucionamos la situación de este trabajador o te hacemos un paro de toda la producción. Y no te estoy hablando de un paro de una empresa acá en Tucumán, te hace un paro de una empresa, de todas las empresas del país, y que obviamente la empresa, antes de perder millones en producción por un paro, por un empleado, le conviene, creo, reincorporarlo al empleado a tener una pérdida tan importante, ¿sí? Pero son casos excepcionales y que no están ajustados tampoco a la ley de contrato de trabajo. Hablo esto, ¿sí?, como para introducir el tema del régimen del empleado público en lo que hace, ¿sí?, a la estabilidad. Sí, estaba tratando de abrir acá el artículo 14 bis, donde ya 14 bis de la ley de, perdón, de lo que hace la Constitución Nacional, sí, que entre uno de sus puntos, sí, garantiza a los empleados estabilidad del empleado público. Hace mención de algunas normas, entre las cuales dice estabilidad del empleado público. La verdad es que la palabra estabilidad del empleado público para mí suena bastante fuerte, porque digo, entro a trabajar en el gobierno, en la municipalidad, soy considerada empleada pública, no me corren. Más o menos, como una idea general, pero toda regla tiene su excepción, ¿sí? Nuestro régimen en Tucumán, yo me limité a esto y a hablar de estabilidad. Obviamente que el régimen de empleado público podemos hablar un montón de cosas, ¿sí? Tenemos estatutos también de los docentes, podemos hablar también de muchas otras normativas en lo que hace el empleado público, pero tomé la ley 547, que según el artículo 13 de esta ley, el empleado público adquiere estabilidad luego de 6 meses de actividad, ¿sí? Estabilidad, que es la que nos dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Entonces, el agente no podrá ser separado de su cargo, salvo cuando incurriera en causales imputables al mismo, acreditadas por la pertinente investigación. O sea, si yo voy a despedir a un empleado público, yo tengo que iniciar una investigación profunda, ¿sí? Por así profunda, que me dé pruebas suficientes, ¿sí?, para que yo pueda despedir a este empleado público en la forma del procedimiento previsto con arreglo a las disposiciones de la ley. El tema de la investigación administrativa también está regulada, ¿sí?, por nuestra ley. Es curioso porque la investigación ante una denuncia que se haga contra un empleado público, ¿sí?, ya sea de manera privada o ya sea iniciada de oficio por la misma administración pública, es una investigación que se hace en silencio, por así decirlo, la hace la administración pública, no le dice nada todavía al empleado, ¿sí? Cuando ya tiene reunida todas las herramientas, todos los medios probatorios que pueda tener y que dice, bueno, sí, esto va a tener validez, entonces en ese caso lo notifica, ¿sí?, al empleado público para que él, en el término de 5 días hábiles, formule el descargo. Y ahí empieza todo un procedimiento administrativo entre el empleado y la administración pública, ¿sí?,
entre denuncia y descargo, que también puede estar representado obviamente el empleado público por un abogado, ¿sí? Hasta llegar a una solución, o inclusive puede llegar a lo que sería la exoneración del empleado público. No lo llaman despido, exoneración, o sea, se despide al empleado público y no tiene la posibilidad de poder ingresar a trabajar en ninguna otra repartición pública, justamente porque ya tuvo un proceso y ya tuvo una investigación y ya hubo un proceso administrativo que lo llevó a esa instancia. Es decir, despedir, la estabilidad del empleado público garantiza que no lo voy a despedir por despedir, ¿sí? Tengo que tener los fundamentos, tengo que iniciar una investigación administrativa, tengo que tener las pruebas reunidas, tengo que darle el derecho de defensa, el derecho de descargo, y de acuerdo a cómo eso vaya evolucionando, ¿sí? Puedo llegar a ser, ya tener una cesantía, es decir, que quedaría desvinculado, pero con la posibilidad de poder trabajar en una nueva repartición pública, o una exoneración que lo haría que ya directamente no podría trabajar en ninguna otra repartición pública, ¿sí? Esa es la diferencia en lo que hace a los empleados públicos, ¿sí? Y a lo que hace el empleado privado. Yo la remarqué más que nada por el lado de la estabilidad, justamente porque la estabilidad es lo que lo caracteriza, ¿sí? Hay una excepción a esa estabilidad también, que la remarcan, toda regla y su excepción. Hay una excepción en el artículo 11. ¿Qué pasa con esa estabilidad que cede, saben? Cuando se produce una reestructuración que comporte la supresión o modificación orgánica de una dependencia u organización. Supresión o modificación. He creado una repartición para que trabaje con respecto a algún tema. Bueno, ya trabajó, ya no me sirve, por así decirlo, la vamos a eliminar. Sí, entonces todas las personas que están trabajando, que han trabajado acá, van a dejar de trabajar y van a quedar en disponibilidad, se llaman, con el pago de sus saberes, pero por un lapso no mayor de 2 meses. O sea, si se crea una repartición, no tiene funcionamiento, no va a seguir funcionando, entonces las personas que están allí, entonces es una causal, ¿sí? Van a quedar en disponibilidad. Si no los pueden reubicar, les van a pagar los 2 meses, el vencimiento de dicho plazo, debe asignarles nuevas funciones, o sea, al vencimiento de dicho plazo, si no le asignan nuevas funciones, directamente se les da de baja. O sea, ahí ya cede, pero cuando hay una situación así, que estamos sacando alguna repartición pública cerrada, no esté funcionando, ahí lo vamos viendo, se puede dar esos casos, ¿sí? Vamos a último tema, ¿sí? Derecho fundamental, no sé cómo vamos hasta ahí, ¿sí? Acuérdense que si entramos a una repartición pública tenemos esa garantía de estabilidad, pero no es absoluta, ¿sí? Lo bueno es que podemos seguir trabajando, y si hay algún motivo por el cual podamos ser despedidos, se hace siempre a través de una investigación administrativa, ¿sí? Con todas las formalidades, y se tiene que cumplir con todas las garantías a los fines de defender a ese trabajador que ya tiene una garantía constitucional, que es la estabilidad. Representación sindical. Sindicatos.
Una de las cosas que es importante es saber distinguir cuando estamos comprendidos dentro de un convenio colectivo, o sea que estamos representados por un sindicato, y cuando estamos fuera de un convenio colectivo, o sea que nuestra actividad no está ajustada a ningún sindicato, o sea, no participamos como afiliados, ¿sí? Los trabajadores tienen derecho a ser representados por un sindicato. Cada sindicato acuerda, tengan en cuenta, cuando hablamos de sindicato, con la asociación de empleadores del rubro que correspondan, la escala salarial, es decir, lo que cada empleado según su categoría va a percibir mensualmente, que son las paritarias que año a año, meses a meses se están discutiendo, se reúnen, se ponen de acuerdo, tanto en el ámbito privado como público pasa lo mismo, ¿sí? Son los sindicatos los que nos están diciendo cuánto va a ser el aumento, cuánto no, cómo se va a dividir, cómo se va a pagar, ¿sí? Entonces, en ese caso, estando afiliados, y tenemos un sindicato que acordó un porcentaje en el aumento y una forma de pago, nos beneficia. Dependiendo si la empresa está sujeta a un convenio o el trabajador a un sindicato, se deduce, o sea, cómo se mantienen los sindicatos, con aportes de los afiliados, con donaciones, con bienes que ellos hayan adquirido. Bien, saben que los sindicatos también tienen sus complejos, pueden lucrar con ello. Cuando hablamos de aportes de los afiliados, volvemos a nuestro recibo de sueldo que les enseñaba, ¿sí? Porque cuando le damos un recibo, tendría que tener un recibo de sueldo para enseñarles. Vamos a observar que hay ahí una deducción, ya sea de un 2%, o porque el sindicato, según el sindicato, les pueden deducir de un 2 a un 4%, que se destinan a cada agrupación sindical o gremio. Y hay una aclaración, no es obligatoria, ¿sí? La misma ley de asociaciones sindicales lo dice: el trabajador tiene el derecho constitucional de afiliarse, no afiliarse o desafiliarse. Y esto hace el principio rector del derecho colectivo de trabajo sobre la libertad sindical. Si yo quiero, me afilio; si no quiero, no me afilio. A veces afiliado, si cuando hay paritarias, si hay un aumento que logra un sindicato, aplica a la gente que está afiliada, porque en definitiva no te has afiliado y no estás aportando, y tu sindicato está logrando un aumento, y a veces esos beneficios los perdés por no estar afiliado, y es un 2% hasta un 4% de lo que te pueden a vos deducir de lo que sería el recibo de sueldo, de tu remuneración, ¿sí? La misma ley lo dice, ¿sí? En base a lo que es el principio rector del derecho colectivo de trabajo sobre la libertad sindical. Y cuando hablamos de quién retiene tanto lo que es obra social, lo que es jubilación, lo que es el PAMI que habíamos visto anteriormente, y la cuota sindical, es nuestro empleador, que después se encarga de hacer se encarga de hacer la distribución, ¿sí? Con relación a cada entidad, al sindicato, ya sea FIB, ya sea la obra social, etcétera, ¿sí? Con esto termino la parte de derechos fundamentales. Me gustaría que empecemos y que participemos y vemos qué dudas les han quedado. Y si tienen, en base a lo que yo les acabo de explicar, ¿sí? Alguna duda, ¿sí? Donde podamos empezar a trabajar de una manera más práctica, ¿sí? Yo sé que es mucha información la que le acabo de brindar, pero
bueno, es importante que la sepa, o prefieren que hagamos un descanso de 10 minutos y volvemos y retomamos con la parte de casos prácticos, ¿sí? Entonces vemos cómo dar una solución a un trabajador que o a ustedes mismos o a un conocido, ¿sí? Teniendo en cuenta los conceptos que acabamos de explicar. No me vengan con otras cuestiones de fuera de los contenidos, porque si hay otras cuestiones las podemos hacer en otro curso, ¿sí? ¿Quieren algún break o quiere que continuemos con la parte de casos particulares? Los escucho. ¿Dudas? A ver. Bueno, entonces continuamos, ¿sí? Hasta que terminemos, porque ya nos quedan 20 minutos para que ya ahí me dice Ximena que con la parte práctica, que supongo que continuemos, ¿sí? Así más o menos vamos cerrando, ¿sí? Todas las explicaciones, ¿sí? Parte práctica, voy a necesitar su intervención, obviamente, porque esto no es que yo solamente voy a hablar y voy a explicar, ¿sí? Vamos a trabajar sobre lo que acabamos de ver, y como no hubo muchas preguntas, yo confío en que he sido muy clara en todas las explicaciones y con ejemplos, así que vamos a ir analizando algún caso en particular. Tengo un trabajador, ¿sí? Que viene a mi estudio, ¿sí? Porque él estaba trabajando en una obra de construcción, ¿sí? Los empleados, los obreros de la construcción tienen su propio convenio colectivo, tienen una ley inclusive especial, ¿sí? Este empleado viene a mi consultorio y me dice que está trabajando más de las 8 horas diarias y más de las 48 horas semanales. Es una pregunta. Entonces, cuando va a ver su recibo, ve las 8 horas, pero no estamos viendo lo que son el pago de las horas extras, ¿sí? ¿Cómo defendemos? ¿Cómo reclamamos? Porque yo les enseñé, tenemos horas extras y vemos que no le están pagando. No basamos en el recibo de sueldo. ¿Cómo? No escuché. Que nos basamos en el recibo de sueldo. Exactamente. ¿Qué tendría que aparecer en tu recibo de sueldo, Nerea? Eh, Porque si él tenía que trabajar 8 horas diarias y trabajó, por ejemplo, 12 horas, en mi recibo de sueldo me van a aparecer las 8. ¿Y qué más tendría que aparecer? ¿Le ayudamos a Nerea? Porque acuérdense en que el recibo de sueldo, y que nos sirve el recibo de sueldo para acreditar lo que cobramos y después poder reclamarlo también, en el recibo de sueldo nos tiene que aparecer nuestra jornada laboral y nos va a aparecer, pero esta persona está trabajando más de las 8 horas diarias. Está trabajando, haciendo horas extras, pero algo falta en su recibo. ¿Qué se nos ocurre? Claro, estaría faltando las horas extras que él ha Bien. trabajado.
estaría faltando, no se estaría discriminando, se tendría que discriminar, Emilia, ahí las horas extras para sumar, porque si no le sumamos las horas extras, o sea, por más que no le paguen, por ejemplo, que le paguen así como lo llamamos en negro, ¿sí? Le estaría faltando las horas extras en su recibo de sueldo. Entonces, cuando vayamos a reclamar una indemnización y vamos a hacer el cálculo, no vamos a tener la prueba de las horas extras, salvo que vamos a tener que acreditarla por otro medio, que va a ser más complicado. El recibo es una fuente de prueba importante. Entonces, en el recibo me tiene que aparecer y ese trabajador tiene que reclamar que en su recibo le aparezca las horas extras. ¿Estamos? Tengo el caso. Bien, ¿y cómo se reclamaría en este caso? ¿Por medio de telegrama obrero? ¿Cuál sería la vía idónea? Exactamente, por telegrama obrero, sí, intimo a que al pago, o sea, a que registre las horas extras trabajadas en fecha tanto, independientemente de que se le hayan pagado, Emilia, por ejemplo, negro, le hayan hecho firmar un recibo. Acordate que esos recibos aparte fuera un recibo común y corriente, no serían válidos, sí, porque están fuera de lo que tendría que estar en el recibo de sueldo que por ley se tiene que usar, ¿sí? Entonces necesito intimar a ese empleador para que me registre en el recibo de sueldo las horas extras, ¿sí? De tal día a tal hora, ¿sí? Bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales por diferencias salariales. Y ahí de esa manera a ese empleador, ¿sí? El empleador tendría que hacer contestar y hacer ese pago y registrarlo. Por lo general en la práctica hacen un nuevo recibo como un ajuste y te lo pagan como horas extra. ¿Qué pasa? Ahí salgamos. ¿Qué pasa? Digo, no, viene el empleador y me dice, yo le pagué las horas extra. Mira, acá tengo un recibo. Él me las ha recibido. ¿Vale ese recibo? El recibo aparte que no está dentro del recibo que legalmente tiene que elaborar el empleador. O sea, dice, sí, no, puedo, el empleador dice, sí, pero yo te pagué las horas, las 4 horas estas, ¿te acordás? Y te hice firmar una planilla, y vos ahí has firmado una planilla, ¿sí? ¿Vale? ¿Lo puedes presentar como prueba en un juicio? Recordemos que hablábamos de los principios generales del derecho, y cuando hablamos del principio general del derecho, había situaciones en las cuales se podía celebrar convenio entre las partes, pero cuando esos convenios se apartaban de la ley de contrato de trabajo, ¿qué eran? Eran nulos. Entonces, el empleador, ante el reclamo, ante un juicio por diferencia salarial, ¿me puede llevar esa planilla? ¿Sí? Como prueba y decir, yo le pagué. Pregunta, así, cometamos errores. Si decimos sí o no, veamos cómo hacemos. ¿Qué se les ocurre? ¿Me puede Yo me imagino que no. Ahora consulto, para que eso valga, ¿no debería de estar firmado por el trabajador? ¿O cómo sería ahí en ese caso? Ahí está. Ponele que se lo intima al empleador a que reconozca las horas extras. Perfecto. Y a posteriori puede haber sucedido que el empleador le reconozca. En ese caso lo tiene que hacer firmar al trabajador el recibo de sueldo. Porque si lo reconoce, el recibo de las horas extras. Si el empleador le reconoce las horas extra, le va a hacer otro recibo con ajuste y le va a pagar las horas extra. Pero yo te estoy planteando que hay casos en que esas horas extras son pagadas fuera de lo que es el recibo, ¿verdad? Y les hacen firmar planillas. Entonces el empleador, dice, no, yo niega que haya tenido, digamos, esas horas extra
o diga, no, pagué las horas extra y presente, y presente una planilla que la haya hecho el personal administrativo, ¿sí? Digamos. Sirve esa planilla como medio de prueba para que después en un reclamo judicial le reconozca, o sea, le reconozcan al empleador que sí pagó las horas extras. ¿Qué se les ocurre? Porque al principio decimos que todos aquellos derechos que se aparten, ¿sí?, de la ley de contrato de trabajo, que es una ley de orden público, por más que estén firmadas por el trabajador, ¿sí?, no puede apartarse, ¿sí?, de ese orden público, de esa ley. Y si la firma, ¿sí?, aunque las firmas del trabajador las puede hacer valer. Y estamos hablando... Yo pienso por lo que estás manifestando, que no. Bien. Se me ocurre. Para que no mí puede está hacerlas bien. valer. No las puede hacer valer, porque él está reconociendo ahí mismo, con esa presentación, ¿sí?, de esa planilla, primero que esté evadiendo impuestos, primero después que sea apartado, ¿sí?, de la ley de contrato de trabajo, porque las horas extras van dentro de lo que es el recibo de sueldo, y el recibo de sueldo cumple unos ciertos requisitos que están también en la ley de contrato de trabajo. Entonces no lo puede usar, ¿sí?, a esa planilla diciendo sí te he pagado, pero lo pagó fuera de lo que es la ley de contrato de trabajo. Entonces, no, son nulas, por más que tengan la firma de mi trabajador, ¿sí? Acuérdense que el trabajador es la parte débil. El empleador puede venir y decir, te has despedido, yo te voy a pagar 100.000 pesos. El trabajador recibilo al dinero, los 100.000 pesos. Firma conformidad, o sea, firma que has recibido los 100.000 pesos, te vas con los 100.000 pesos, pero eso no significa que vos mañana no lo vas a reclamar por la diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos estás firmando algo bajo coacción y estás firmando algo que es nulo, ¿me entendés? Entonces, cuando hay dudas, decimos que el juez va a interpretar a favor. O sea, y vos estás viendo que está renunciando, ¿sí?, a percibir una remuneración justa. ¿Sí? Recibe 100.000 pesos cuando tendría que por convenio colectivo o por ley de contrato de trabajo recibir 300.000 pesos. Recibió los 100.000 pesos, lo firmó, lo aceptó, pero eso no significa, eso no es válido o es nulo, ¿sí?, y no le impide a él, ¿sí?, reclamar la diferencia. ¿Sí? O sea que si tienen que ser despedidos el día de mañana y le quieren pagar, reciban el dinero y después reclamamos la diferencia. Porque es el juego que hace el empleador de intimarlo al trabajador y decirles, bueno, está bien, te pago, listo, te vas, ya no me puedes reclamar nada. Mentira, sí, claro que sí te puedo reclamar. Me estás haciendo renunciar. Y a veces también los hace, pero a veces también los hacen firmar los hacen firmar como que ya no tienen derecho a cualquier otro tipo de reclamo o algo. Eso menos que también menos. Menos que menos. No, nada, lo hacen. Que los hacen recibir y los hacen firmar que renuncian a cualquier tipo de acción. Para nada. Cuando hacen esos convenios, sí, así de que va a recibir una remuneración menor, por ejemplo, convenio, una remuneración menor a la que le corresponde o que no va a hacer más reclamos, lo tienen que hacer ante una autoridad administrativa o ante el juez. Normalmente pedís una audiencia ante la Secretaría de Trabajo y vas con el trabajador y el empleador y ellos hacen firmar el convenio. ¿Por qué? Porque vos vas ante una entidad pública donde te va a dar un abogado, donde va a controlar que lo que está firmando el trabajador, porque justamente la Secretaría lo va a defender, es lo correcto o no. Acepta o no, está prestando conformidad, perfecto. Pero si lo haces en forma particular, así, entre ustedes dos, no vale.
vamos, reclamamos la diferencia. Hay muchos que no van a reclamar la diferencia, que creyendo, pueden recibir igual, sí, porque ese es el miedo siempre de todos, de que los hacen firmar algo, que renuncian a cualquier tipo de acción judicial, porque eso es lo que hacen, lo no le hacen. entregan el dinero. Y a veces el empleador, el trabajador necesita la plata, o sea, el único trabajo Claro, que tiene, que necesita la que plata, se tengo una familia, la va a recibir. Pero bueno, ya he firmado, ya no reclamo nada porque ya he renunciado. No es así. No, pero muchos no las reciben porque también creen que que pierden después, su derecho al exactamente. reclamo. Y ahí estamos para asesorarlos, para O indicarles, a veces anda, cobra, algunos después seguimos reciben y reclamando. nunca más los reclaman porque Exactamente, exactamente. Pasa eso y los empleadores saben eso y saben cómo persuadir, claro, pero tenemos a otros trabajadores que también saben consultar y obviamente van a ir a hacer unos asesorados, ya sea a un abogado particular o a la misma Secretaría de Trabajo que les da asesoramiento gratuito y los llaman a audiencias y buscan llegar a un arreglo, ¿sí? Como habíamos hablado de otro caso particular. y el que sí, y el que no recibe y el que no recibe porque no ha hecho el curso. Y que no recibe ¿Ah? también porque no ha hecho el curso, porque si le trato El que no recibe de que evitemos que eso pase totalmente, Emilia, exactamente. Vamos a tener que sí, enfocarnos más en eso, ¿sí? Sí. Pongamos un caso particular, ¿sí? De bueno, son casos que ya les he dado más o menos de las vacaciones. Yo les dije que no las podemos, por ley no se pueden fraccionar, pero puede llegar a un acuerdo entre el empleador, nada firmado, ¿no? Nada firmado. Por lo general no se firma la fracción de las vacaciones. Mejor no, vamos a hacerlo de nuevo. Lo planteamos así. Tengo 20, creo que hay una de 20 días, de 21 días. Bueno, te dice el empleador, yo te voy a dar solamente, te puedo dar 10 días ahora y te doy los 11 días después, ¿sí? Firmame acá por los 10 días y firmame acá por los 11 días después. Y hemos hablado, ¿no? De eso. ¿Qué solución o qué estamos haciendo ahí? Sigamos viendo la ley de contrato de trabajo con respecto a las vacaciones. A ver quién me dice cómo resolvemos, cómo lo ayudamos, qué haríamos nosotros en base a lo que yo les indicaba, si las vacaciones no pueden ser fraccionadas, pero este empleador viene y me dice, te firmo 10, que le firme 10 y los otros 11 le firmo. ¿Qué pasa si le firmo? Y no, yo quiero tomarme todas juntas las vacaciones y me está presionando. ¿Qué pasa si firmo? ¿Puedo hacer algo después? ¿Qué opinan? ¿Seguimos dentro del marco de la ley de contrato de trabajo? ¿Los derechos de los trabajadores son irrenunciables? ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo defendemos? ¿Qué haríamos nosotros? Miren que voy a nombrar, tengo ahí algunos colegas. Marcela, ¿estás? Marce, ¿estás? ¿Qué opinas? Marce o Noelia. Paola, que te veo con la cámara todo el tiempo encendida. ¿Qué opinamos?
Estamos dentro de los mismos que hablamos anteriormente de hacer firmar documentos que va en contra de los derechos de los trabajadores. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan en ese caso? Y ya se nos está acabando el tiempo. Así que bueno, en ese caso, ¿sí? Volviendo a lo que es la irrenunciabilidad de los derechos, ¿sí? De los trabajadores, ¿sí? Puede firmar, como decimos anteriormente, ¿sí? Puede firmar por los 10 días y después los 21 días, pero cuando se tome la licencia de los 10 días, puede volver a los 21, ¿sí? ¿Por qué? Porque las vacaciones, como he dicho, no se pueden fraccionar, ¿sí? Y si les hizo firmar tal como le hizo firmar, ¿sí? Es nulo. Entonces no va a poder este empleador, sí, pero me firmó me firmó aquello, no, porque fuiste en contra de lo que dice la ley de contrato de trabajo, y él se tomó las 21 días, y se tomó los 21 días, y no le pagaron. Entonces, ¿qué hacemos? No le pagaron los 11 días que se tomó porque que les correspondía. Entonces ahí hacemos la intimación para que les pague esos 11 días y se hace un reclamo por diferencias salariales, ¿sí? Ese sería otro de los cuestiones prácticas. Bien. Veamos alguna otra cuestión que más o menos de riesgo de trabajo, los aportes jubilatorios, bueno, eso saben que es, bueno, ahí están las vacaciones y la comunicación. Pagos, ¿sí? De lo que hace a los días feriados y los días no laborables, ¿sí? ¿Cómo hacemos en este caso si estoy trabajando, tengo días feriados, ¿sí? No me aparecen los días feriados en mi recibo de sueldo, ¿sí? Pero tampoco me lo pagó el doble. O sea, no me aparece el feriado, o sea, no me paga y por lo tanto no me aparece, ¿sí? Que se pagó como día feriado ese día. Entonces también hacemos el reclamo y la intimación. ¿Cuál es el derecho que tiene, en este caso, el trabajador de días feriados? ¿Sí? Y en cuanto al pago, si trabajo y si no trabajo. ¿Se acuerdan? Si trabajo, ¿cómo corresponde pagar? Voy un día feriado, tengo que trabajar, ¿cómo lo tiene que pagar el empleador? Ivana, apareces en cámara. Días feriados, vas a trabajar. Tenés desactivado el altavoz, el micrófono. Está. Hola. Te pagan el ¿Cómo estás? doble. Voy a Hola. trabajar un día feriado. ¿Cómo corresponde que escuchás? me pague? Sí, te escucho. El doble. El El doble. doble de lo que pagaría el jornal. Y si no voy a trabajar, Normal. No me lo deberían descontar, supongo. No. no, es perfecto, debería pagar normal. Pero ¿qué pasa si el empleador viene y me obliga? Tenés que venir a trabajar el día feriado. ¿Puede? No No, puede obligarme. no puede obligarte. No. Muy bien, porque por ley dice, Ujú. no son el día feriado, Bien. sí, se paga doble, no es obligatorio asistir, y si asistimos, como dijimos, se paga doble. Gracias, El Ivana. Perfecto. ¿Y Está qué bien. pasa cuando hablamos de los sindicatos? Yo les decía acá,
el derecho colectivo del trabajo sobre la libertad sindical, o sea, nosotros podemos afiliarnos y no afiliarnos, pero la afiliación también habíamos dicho que era voluntaria y me aparece en el recibo, no sé por qué, un descuento de un 2%, un 3 o un 4% de mi salario. ¿Sí? Y a ver, yo no me afilié, pero ¿quién es el encargado de hacer la retención? ¿Se acuerdan que hablamos que quién retiene la obra social? ¿Quién es el encargado de retener los montos de obra social, los montos de la jubilación, los montos de lo que es PAMI? ¿Quién era el encargado? ¿Sí? No estoy afiliada y tengo un descuento de un 3% por un sindicato. Y me descontó mi empleador. Entonces, ¿qué está afectando ahí? ¿Y cómo lo reclamo? ¿Y a quién le reclamo? Porque, a ver, para que me haga el descuento, el empleador yo me tendría que haber afiliado y yo tendría que haber firmado una afiliación. Y no hice nada de eso. ¿Y cómo es que surge que me está descontando? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está vulnerando primero? ¿Sí? Lo que habíamos dicho en cuanto a los sindicatos. Ahí estamos vulnerando esa libertad, ¿sí? Sindical, o sea, de elegir afiliarme, no afiliarme o desafiliarme, si ya me afilié antes. Y si me lo retienen y si me descuenta y no tengo ninguna afiliación y el empleador viene y me retiene, ¿a quién reclamo? ¿A quién reclamarían? ¿A quién irían a reclamar? Al empleador Al empleador. ¿Y el empleador ¿por qué? o a un sindicato. Es que pero no, yo no he firmado nada al sindicato, no he firmado mi afiliación. Entonces, ¿cómo hace para venir y el empleador retenerme? Si no tiene ni consentimiento el sindicato. Entonces, ¿quién me va a devolver el dinero de lo que me descontaron en concepto de cuota sindical? El sindicato. No, el que me descontó, el que está encargado de hacer la retención. ¿Sí? Porque antes de retenerme el 3 o 4% en cuota sindical, el empleador tiene que tener, ¿sí?, la documentación por el cual acredite de que él estaba, que yo estaba afiliada a ese sindicato y él podía retener y darle la plata al sindicato. Y si el empleador no tiene esa documentación y lo mismo me descontó, ¿quién es el que me tiene que devolver? Es el empleador. Y si si presentó el sindicato alguna documentación que no corresponde, entonces el empleador, ¿a quién le va a reclamar? Al sindicato para que lo reintegre lo que descontó. ¿Sí? Ojo, entonces tengan en cuenta lo que es la representación sindical. Sí podemos estar afiliados, pero que se ajuste, ¿sí?, a lo que los porcentajes, que se ajuste que el empleador tiene todas esas obligaciones. Imagínense, tiene que sacar el cálculo, bueno, los contadores se encargan de todo eso, el cálculo de la obra social, el cálculo de la jubilación, el cálculo del sindicato, tiene que hacer todo eso y él actúa como agente de retención en todas esas contribuciones que hacemos, esos aportes que hacemos nosotros, porque el trabajador hace aporte y el empleador hace contribuciones. ¿Sí? ¿Quieren presentar algún caso que le haya sucedido en su trabajo o a alguien que a ustedes conozcan, que les ha pasado, que fue a trabajar y no les pagó o que tuvo aportes y que no le han reconocido, o que fue la obra social y no le reconoció porque dice que la obra social no le aportó, porque el empleador no le aportó la obra social? Que quieran exponerlo, que quieran consultarlo.
que se acuerden, algún caso que le hayan comentado, como para que lo discutamos, para que lo debatamos y pongamos en duda y podamos ver cómo responderían ustedes en esa situación, porque también es mucho de práctica, es de sentido común, de decir, bueno, para algo raro pasa acá, mejor me voy a consultar, no me está convenciendo esta situación, ¿me entienden? Pero en algún caso que hayan ustedes hayan vivido, o que conozcan, ¿sí? Que les haya pasado, ¿sí? Y que podamos cuestionar. Ese sería el último caso ya para terminar y bueno, hacemos un cierre final. A ver lo que están con cámara, sin cámara, no los veo a todos. No sé cómo hacer para verlos a todos que están, pero me gustaría ver que alguno es empleado público de los que están ahora presentes, sabían de esta estabilidad que tienen los empleados públicos, sabían algún caso que hayan tenido con una ART, algún inconveniente, porque saben que la cobertura de una de las coberturas sociales que tiene y obligatorias es la aseguradora de riesgo de trabajo, que está a cargo del empleador, que en los casos de accidentes de trabajo se pueden dar tanto dentro del trabajo como en el llamado accidente in itinere, que es el que cuando uno va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Han sufrido algún accidente, se les ha negado la cobertura, les han avisado, han sabido que sabían ustedes que tienen la obligación de conocer cuál es su aseguradora, porque tienen que conocerla, cuál es su aseguradora. ¿Alguna vez han podido firmar, los han hecho firmar alguna renuncia, algún pago, algo que creían o veían que no correspondía? Bueno, yo te puedo comentar si he tenido un caso, no hace mucho, que consultaban con el tema que vos lo mencionabas de la obra social. Ha querido ir a usar la obra social y resulta que el empleador ¿será que no le estaba haciendo los aportes? O sea, no podía hacerlo. En ese caso, ¿cómo se hace el reclamo? ¿Ante quién lo hace? ¿Le manda, se me ocurre, un telegrama obrero al empleador? ¿Lo denuncia ante la Secretaría de Trabajo? ¿Cuál sería el trámite en ese caso? O sea, la obra social voy a usar la obra social directamente le niega la cobertura y no la puede usar. No la puede usar Claro. directamente por falta de pago. Ahí en ese caso, yo iría tanto contra el empleador como contra la obra social, en el sentido de que la responsabilidad es del empleador de hacer los aportes. ¿Sí? Yo trabajador, yo ya aporté, el que le está debiendo sería el empleador, no me tendría que negar la cobertura, en todo caso tendría la acción, ¿sí? La obra social, ¿sí? Contra la obra social contra el empleador para poder ejecutar la deuda, e iniciaría un trámite administrativo ante la Superintendencia de Salud para que me dé la cobertura y que resuelva la cuestión con el empleador directamente, sí, de manera particular, pero quitarte la cobertura por una obligación que vos cumpliste y que él no realizó, no me parecería justo, ¿sí? No me ha tocado un caso, pero es como el caso de los colegios cuando no los aceptan a los chicos porque el padre no pagó la cuota, ¿viste? Y le dicen, no podés dejarlo al chico
sin educación, sacarlo, de todos modos, si el colegio tiene acción para poder cobrar la deuda al padre, que siga escolarizado y que ejecute al padre. ¿Me entendés? Pero yo iniciaría una acción, capaz que me confunda, nunca la hice, capaz que me equivoqué o no, y vería si de ir también contra la obra social, haciendo una denuncia ante la superintendencia o vía administrativa. Sí, superintendencia de salud directamente. Creo que están, no sé si estarán atendiendo ahora de manera presencial, pero lo estaban haciendo de manera virtual. Ivana, ¿alguna experiencia en la relación laboral, en relación de dependencia, cuando tuviste más o menos diferencias salariales? No sé cómo están regulados ustedes, digamos, con relación al convenio colectivo o como monotributista, porque también hay toda una pelea en lo que hacen monotributistas. ¿O te registraban como empleada en relación de dependencia? Tenés apagado el micrófono. Ivana. ¿Ahí? Ahí. ¿Ahí me escuchás? Sí. Buenísimo. Cuando yo estuve en relación de dependencia, yo firmé la renuncia voluntaria, más Bien. allá de que ellos no querían, como que prescindían de mis servicios, pero al mismo tiempo para mí me resultaba más fácil. Sé que ¿Lo podría haberme hiciste por telegrama? asesorado. ¿Sabías que vos la renuncia la tenés que Sí, hacer por por telegrama? telegrama. Perfecto. Bien. Sí, la hice por telegrama y recibí como una indemnización, digamos. Por Claro, ahí sería. Sí, sí. menor a lo que le decía la ley, pero como que llegamos a como un acuerdo que me convenía a mí y a él. Esa fue la La experiencia experiencia que que yo tuvimos. tuve, digamos. Pero sé que me podría haber asesorado a través de abogados que tiene el mismo colegio de farmacéuticos para Sí. que me hubiese pagado más o lo que decía la ley. Pero Pero bueno, para facilitar las cosas, la verdad que yo opté el camino corto. perfecto. Bueno, hay un poquito de casos particulares, obviamente que van a tener mucha más, para no alargar más ya, porque nos pasamos un poquito del curso. Se van a dar muchas situaciones en la vida diaria. La idea del curso era justamente eso, que se sepan manejar, ¿sí? Al momento de trabajar en relación de dependencia, al momento de atender a un cliente, ¿sí? Saber cuáles son los derechos fundamentales, los principios generales que decimos al principio, ¿sí? Está bueno de dar ejemplos como para que podamos seguir para tener una explicación más clara. Les agradezco, ¿sí? Su participación, ¿sí? Le pido disculpas si me excedí un poquito con respecto al tiempo. Vamos a dar otro curso si ustedes quieren, propónganlo, me mandan un mensaje, propongan un tema, lo damos al curso, buscamos ejemplos y lo trabajamos. Pueden venir ya con ejemplos, casos particulares, y los trabajamos. Hay muchas cosas que se puede tratar el tema de derecho laboral, y yo creo que en un país en el que estamos hoy, necesitamos gente capacitada, ¿sí? Y que sepa reconocer que por más que la situación esté complicada, se le tiene que reconocer sus derechos como trabajadores. No debe haber un abuso, por parte de los empleadores de la necesidad de uno de poder trabajar, y si lo hay, sí, saber reclamar en su momento y perder el miedo. Bueno, me va a despedir, pero bueno, me voy con una indemnización porque me corresponde, ¿sí? Perder el miedo de firmar, ¿sí? Porque las firmas que hacemos en muchos casos implican renuncias de derechos que son irrenunciables,
¿sí? Entonces, bueno, la idea sería de dejarlos con estos conocimientos, que los puedan aplicar y bueno, espero que les haya sido útil, sobre todo, que es lo que más me interesa. Y bueno, les haya gustado y bueno, gracias por su participación. Muchas gracias a vos, Belén. Muy útil toda tu información. Dale, gracias Ivana, gracias a todos. Saludos. Nos despedimos, que tengan una linda tarde, ya noche ya. Muchas gracias. Bueno, besitos, chao. Excelente, Un abrazo, chao, hasta un luego. abrazo. Ay, me han dejado mensajitos. ¿A dónde? ¿Dónde está el chat? ¿Ya te fuiste, Bru? ¿Ah? ¿Ya me dejaste? Ya. Venía a dar pedido de tu mamá que ya terminaste, no te hablando todavía. No, es que me dijeron excelente curso, te felicito y no sé dónde está. Ahí está. ¿Ya te hablaron? Muy bien, muy bien. Ay, gracias. Con la parte práctica supongo está bien. Es nulo. Gracias por explicarlo. Brena está medio perdida. Ah, la Sofi. Perdón, profe, me tengo que retirar. Bastante interesante el tema, muy didáctica, la explicación bastante bien y me gustaría participar también si hace el de jubilación. Está bueno. Excelente curso, muy bien explicado todo, excelente, muy interesante. Ay, qué lindo devoluciones. Ay. Uy, sale todo grabado. Estoy por borrar esa parte. Ay, no sé. No me ¡Bravo! ¡Bravo! Decide. Paramos, ¿verdad? Sí. Y acá. Yo quería saber si no me tomo Detener. vacaciones son acumulativas, pero no podía preguntar nada. Yo... ¿Cómo? No.